Saludos a todos los amigos de este canal. Nuestro tema de hoy, medidas de coerción, cárcel de la Victoria, protestas en Cuba y el magnicidio en Haití. La sociedad dominicana se siente hoy realmente consternada por un lado, ¿no? Y muy contenta por otro, ante las medidas de coerción que le fueron dictadas de 1 año y 6 meses, 18 meses, al antiguo Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Este es un hecho sin precedente en la historia de nuestra nación. Eso de ver un Procurador General sometido a la justicia es algo que debe movernos a reflexión. Si bien es cierto que mucha gente está celebrando por la gran impopularidad que este individuo presenta en el seno de la sociedad, realmente es un motivo de alarma y preocupación ver hasta dónde ha llegado las actitudes negativas de estos politiqueros que nos han gobernado en los últimos tiempos. ¿Cómo se le ocurrió al pasado presidente colocar en ese cargo a este individuo que no tenía la más mínima experiencia, preparación? Y como se ha demostrado las condiciones morales, este hombre cometió muchísimos abusos y desafueros, maltratos a muchísima gente, obstrucción de justicia. Se dice que fue colocado por eso. Una persona de la intimidad del pasado presidente, un muchacho demandado que recibía órdenes, pero un individuo con un historial desde su juventud muy negativo, en las escuelas que estuvo, en las universidades, se dice que falsificó títulos, una serie de cosas, y que inclusive soñaba con ser presidente. Imagínese usted, este individuo, presidente de la República. De todas maneras, hay un expediente con muchísimas acusaciones, muchísimas irregularidades administrativas de todo tipo. Este individuo manejó miles de millones de pesos y entre eso hay un hecho muy relevante, la construcción de la cárcel de la Victoria. Se dice que se gastaron más de 7.000 millones de pesos que fueron obtenidos, ¿no?, de un dinero que pagó la compañía Odebrecht. Cuando fue sometida se habla de unos 40 y pico de millones de dólares. Pero resulta que esa construcción adolece de muchísimas fallas, al extremo de que se dice que más del 60 o 70% tendrá que ser demolida, porque la construyeron en un humedal, en un pantano, violando inclusive los informes que le hizo el Ministerio de Medio Ambiente, y respetaron todo. Pero también, aparte de eso, se habla de muchísimo sobreprecio en la obra. Se habla de más de 3.000 millones de sobreprecio que fueron a parar a los bolsillos de alguien. Hay un hecho muy significativo, y es que la compañía que recibió la mayor cantidad de recursos en esa obra pertenece nada más y nada menos que al ministro de la Presidencia, quien ha estado alegando de que lo están persiguiendo, de que hay una conspiración en su contra. Pero este mismo personaje ha estado metido también en otros problemas muy serios, como ese caso de Sanssouci, del participó, y otros casos más que están por ahí. No es el único. La sociedad dominicana está hace tiempo buscando un cambio, y el cambio tiene que empezar eliminando la corrupción. No pueden haber corruptos preferidos. En el caso de este individuo, Jean Alain Rodríguez, que ahora alega muchísimas cosas, ahora se queja de que duerme en el piso, de que las cárceles son inapropiadas. Bueno, pero cuando él construyó la Victoria, una entrevista que le dio a una periodista de esa de la televisión local, se le habló de eso y dijo que no era un resort, una camita que apenas cabe una persona. Entonces le está pidiendo para sí las comodidades que le negó a otros, a dominicanos, tan dominicanos como él, con dando derecho a ser tratado con dignidad, con respeto a lo que no hizo. Y también violar, como hizo, de manera tan vulgar, tan soez, una función de tanta importancia como es la justicia, que es uno de los poderes públicos del país. Un país sin justicia se convierte en una
una selva. Entonces la gente empezará a tomar medidas por motus propios y terminaríamos en un desastre. Tiene que haber sanciones ejemplares contra este individuo, de quien sabemos que no va a ser fácil, porque pertenece a grupos de la alta oligarquía. De hecho, está asociado a accionistas de empresas importantes. No se sabe de dónde obtuvo los recursos. Tampoco se sabe para los bienes que ha demostrado tener: villas, apartamentos, yates, carros de lujo. Un individuo que llegó ahí con una mano delante y no detrás. Un simple ayudante fiscal, carguito de consultor jurídico de empresa. O sea, una persona que vivía de un sueldo de clase media, diríamos que hasta abajo. Y ahora aparenta tener millones de dólares y de pesos. También se quejan él y sus abogados de que le dieron una prisión cuando él quería que lo mandaran a su casa. Él alegaba de que tenía arraigo, pero ¿qué arraigo un hombre que se iba a ir del país y que su mano derecha también anda huyendo, se dice que por Europa? Es una pena, no una vergüenza que este país esté pasando por este tipo de cosas, pero necesitamos cambio. El país quiere cambiar, la comunidad internacional nos exige que eliminemos la corrupción, y esto son cosas ya indetenibles. La actual generación de dominicanos que conoce lo que es el mundo de hoy, por lo que llamamos economía el efecto de demostración, quiere un país desarrollado, organizado, y no va a ser posible mientras los politiqueros y los empresarios asociados vivan desfalcando la nación dominicana. Eso no es posible, eso no debe de ocurrir y debe de terminar. Yendo al plano internacional, las protestas en Cuba siguen. Una sorpresa para mucha gente de que una gran parte del pueblo cubano se ha lanzado a las calles a protestar. Desgraciadamente hemos visto una gran represión de parte del régimen cubano. Esas dictaduras comunistas, ¿no?, se caracterizan por eso. Son excesivamente duras, criminales, enfrentando protestas de sus pueblos cuando se rebelan debido a sus desgobiernos. ¿Qué ha pasado con el pueblo cubano? Bueno, tienen 2 generaciones, 62 años de un gobierno, de una dictadura. Ya hay 2 generaciones que no vivieron esa revolución, que no conocen, y que están enmarcadas de lo que es el mundo de hoy. Uno de los aspectos importantes que ha tenido la globalización es el hecho de que permitió el desarrollo de las redes sociales, de las comunicaciones de voz y data, que aunque en Cuba no tienen la fuerza de otros países, todavía el gobierno lo controla mucho, pero ya muchos cubanos, sobre todo gente joven, sabe lo que es vivir con calidad de vida, con dignidad. Tienen a 90 millas ahí la Florida, llena de cubanos que se fueron huyendo a ese régimen. Y ven cómo viven esos cubanos, las viviendas que tienen, cómo se alimentan, la ropa, los trabajos, los vehículos, la tecnología, la calidad de vida que presentan. Y eso es lo que el pueblo cubano quiere realmente. No es un asunto político. Los politiqueros que desgobiernan estos países no quieren entender que el mundo de hoy cambió. Ya no hay ideología, ya no hay comunismo, ya no hay capitalismo. Lo que hay es deseos de tener calidad de vida, de vivir bien. Esos cubanos que están ahí quieren libertad para poder viajar cuando les dé la gana a cualquier lugar del mundo. Quieren un trabajo bien pagado y quieren tener una buena alimentación, salud, educación para sus hijos, buenas viviendas. Usted mira la televisión, lo que sale de Cuba, y es una pena ver el atraso que presentan en obras de infraestructura. Viviendas de hace 80, 90 años deterioradas, vehículos de 60, 70 años deteriorados también. No hay casi tecnología. La gente no tiene acceso a electrodomésticos, una pobre alimentación. Ahora con el asunto de la pandemia, se da el caso de que tampoco tienen medicamentos. Un país con un grandísimo desarrollo como tiene en el sector salud, se dice que es el sector salud más desarrollado de toda América y el que más avanzado está en investigación, en producción de fármacos, de medicina, al extremo de que tienen 3 vacunas. Pero ¿qué les ha pasado? No tienen materia prima para fabricarla.
Se les ha caído la producción de medicinas porque con la pandemia se les ha caído el turismo, su mayor fuente de ingresos. Tienen una pobre política de exportación, muy poca producción y tienen serios problemas alimenticios. Tienen que vivir importando alimentos de otros lugares y ahora no tienen divisas para comprarlas. Ahora bien, ¿cómo se explica que 62 años de gobierno de esta gente no fueron capaces de desarrollar su economía interna? No hay una infraestructura industrial adecuada a estos tiempos. Mientras otros países comunistas como la China y como Corea y como Vietnam pudieron desarrollar tremendamente sus industrias, mejorar la calidad de vida de su gente, esta gente no han podido, ni siquiera tienen seguridad alimentaria. Un país que ellos se quejan de un bloqueo de muchos años, pero eso es un cuento, porque ahí tienen Europa con la cual pueden comercializar. Tienen Asia, África, Medio Oriente, de todo hay ahí. Lo que yo no he tenido es la capacidad de instalar una industria que genere los empleos que los cubanos necesitan, pero sobre todo empleos bien pagados. Nadie puede sobrevivir ganando 5, 10 y 15 dólares mensuales. Nadie puede sobrevivir con una tarjeta de racionamiento donde les dan tonterías, productos de higiene, de alimentación para niños reducido. Entonces es un mercado negro carísimo también. Es imposible que la sociedad cubana pueda seguir soportando ese serio problema que tiene. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, lo que hacen los países comunistas, una fuerte represión, han asesinado gente, golpiza, hemos visto llevando paleros, los supuestos miembros de la revolución en autobuses, custodiados por policía para enfrentar a los manifestantes. Han entrado a casa, han disparado. Llevaron a uno de los íconos de la revolución a un pueblo y la gente lo sacó voceándole. Y ya se están produciendo fisuras militares al extremo de que un viceministro del Interior, general de brigada, acaba de renunciar. Se dice que hay un pleito entre los generales jóvenes y aquellos viejos, porque los generales jóvenes también es lo mismo. No quieren salir a asesinar a sus compatriotas, hermanos, familiares, amigos, como los ha mandado el régimen. Una situación muy triste, muy difícil, pero el pueblo cubano ya decidió salir de eso. Hay una gran presión de los cubanos de la Florida contra el gobierno norteamericano que se niega a intervenir. Algo muy extraño, porque el poderío militar americano, no es verdad que esos cubanos le van a saber a nada. No sabemos qué hay en el fondo por ahí. Pero la presión sigue, interna y externa, y los cubanos van a conseguir su libertad, van a conseguir eliminar ese régimen dictatorial de tantos años, pero van a tener que sufrir mucho, van a tener que ver mucha sangre correr, muchos abusos, mucha represión, porque ese es el norte de ese tipo de régimen. Aunque, como dijimos antes, ya por la fisura se ve que hay una esperanza de que parte del ejército se rebele y termine con ese régimen. Otro caso que nos llama la atención, que nos tiene preocupación, fue el magnicidio de Haití. Una nación con la que compartimos la misma isla, la misma frontera. Asesinaron, masacraron, torturaron a su presidente, luego lo asesinaron. Se inventaron que fue un comando colombiano, inmediatamente los ubicaron, lo hicieron presos, asesinaron a los principales líderes de ese grupo. Pero hay muchas contradicciones. Hay investigaciones del gobierno de los Estados Unidos porque se alegó que los llamados mercenarios que penetraron a la casa del presidente dijeron ser agentes de la DEA. Y porque entre los arrestados hay 3 o 4 ciudadanos norteamericanos. Pero las cosas se han ido develando y todo apunta a una conspiración de la alta oligarquía. Se cita a 2 de los principales empresarios de ese país, uno que dirige una familia que maneja la electricidad con un monopolio que ha saqueado esa nación y que el presidente los enfrentó. Hay otro también dueño de casi toda la economía del país y parece que esos están implicados junto al primer ministro, que ahora es el presidente provisional todo ilegal, y la fuerza de seguridad. ¿Cómo es posible que si un fiscal manda a buscar a los 3 principales responsables de la seguridad del presidente, esto no vaya diciendo que la inspectoría de la policía se lo ha prohibido? Definitivamente hay una complicidad
entre seguridad, jefe de policía, primer ministro y empresarios, que cometieron la barbarie, ¿no?, de masacrar a este hombre, de torturarlo, destruirlo, porque querían obligarlo a que renunciara, y luego entonces acribillarlo y querer utilizar como chivos expiatorios a colombianos, cuyo país está involucrado de lleno en esa investigación, porque no quieren que su nación se vea desacreditada y porque tienen familiares también, esos militares, que están exigiendo, y la opinión pública le está pidiendo al gobierno de Colombia una aclaración. Ahora se dice que un venezolano, dueño de la compañía que contrató a esos militares, está ligado al presidente de Colombia, que le recaudó fondos en una campaña política antes de ser presidente. Fíjense cómo todo se va complicando. Se dice que ya los americanos tienen casi lista la investigación. Y vamos a ver, y se esclarece, porque también hemos apreciado un intento de este ex primer ministro, porque fue destituido 1 o 2 días antes del asesinato del presidente, de querer implicar a la República Dominicana, de decir que los contratistas, que es el término correcto colombiano, pasaron por aquí, que se tiraron fotos, que uno de los detenidos tiene placas dominicanas. Bueno, ese hombre tiene inversiones aquí en el país, porque parece también que uno de esos testaferros ligado a la alta oligarquía de aquella nación. Entonces, querer implicar a nuestro país en eso no es más que otro de los abusos que los politiqueros farsantes de esa nación viven implementando en contra de nuestro país, al que tiene desacreditado en todos los estamentos internacionales y al que consideran una provincia de ellos. Nosotros somos el 10º departamento, dicen esa gente. Y viven soñando con la una indivisible, con la fusión, para volver a dominarnos, algo que no es verdad, que los dominicanos vamos a permitir. Ojalá se pueda esclarecer lo que está pasando, pero va a ser necesario para eso una fuerte intervención de los Estados Unidos como nación, el líder de este sector, ¿no? Pero también tiene que intervenir toda América. Ese país tiene que ser organizado. Hay que crear instituciones que se perdieron. Hay que buscar desarrollo, hay que crear empleo, reforestar. Se puede resolver, pero tienen que buscar una figura honesta, importante, que piense desarrollar su nación, que le ponga coto a esa oligarquía agresiva, abusiva que tienen, y eso se puede lograr. Pero para ello es necesario eliminar esa rampante corrupción que padecen y buscar, como dije anteriormente, personas honestas, capaces, que ellos las tienen, como lo tienen todos los países, y que sea un apoyo de toda América. Esa nación no puede seguir siendo un Estado fallido, porque ya es un problema continental, es un problema para la República Dominicana, que estamos sufriendo los rigores de una invasión de muchísima gente que no necesitamos, y los saqueos de que somos víctimas de nuestra frontera, de reses, de tierra, de árboles, de vehículos, las enfermedades que nos traen, en fin, todos esos problemas. Es una pena que este país, el gobierno local, cifre su política sobre la nación vecina en los intereses del grupo de oligarcas que controla la nación, a quienes no les importa un bledo que este país se hunda. Lo de ellos es ganar y ganar, como son, bueno, vamos a decir, colonizadores neoliberales, esclavistas. Ellos lo que les interesa es ganar. Entonces es necesario, y eso creemos que será tarea de un próximo gobierno, que este país trace una política contra esa nación vecina, basada en los mejores intereses de la nación. Necesariamente tenemos que distanciarnos de un país vecino y enemigo que solamente nos crea problemas. Hay que pensar en la soberanía nacional, en nuestra independencia, y en que las presentes y futuras generaciones no tengan que estar sufriendo los terribles problemas que nos ocasiona ese país vecino. Terminamos, como siempre, pidiéndole al Eterno la bendición sobre nuestro país, para que podamos avanzar, salir adelante, y a nuestros amigos, como siempre, solicitarles suscribirse a nuestro canal, dándole clic a la campanita y apoyándonos, y pidiéndole a sus amigos que nos apoyen también para que sigamos mejorando en los aspectos técnicos y de contenido.